pésimo orador, y más si me pongo nervioso. Yo estoy un poco nervioso porque esperaba algo más familiar, más minúsculo, y aquí lo único minúsculo son los niños, ¿no? Pero bueno, quiero empezar justificando el título y el subtítulo de esta charla. La fuga como arma. Esta expresión la tomé de un párrafo, un texto de Gilles Deleuze en el Anti-Edipo. Ya sabéis que Deleuze, a este tipo de Deleuze es un cantor de la fuga. Es un animador a partir, romper, abandonar, irse, inventar tu vida. Y sin embargo es un hombre que nunca se fugó. Deleuze canta al margen, pero vive en la centralidad del sistema. Vive en el sistema. Le pasó lo que pasa a muchos intelectuales de Occidente, si no la mayoría. Capaces de pensar la vida, no pueden vivir el pensamiento. Esta es la tragedia de Deleuze, que en realidad sí se fugó, solo una vez, el día 4 de noviembre de 1995. Dice su amigo Paul Virilio, arquitecto católico, que Deleuze no podía respirar el sistema, no podía respirar. Madrugaba mucho y por la mañana, desde las 5 o así, se dedicaba a vivir, a respirar, con su música, sus poemas, sus lecturas, pero se acercaba la hora de ir a la universidad a dar las clases y le faltaba el aire, se asfixiaba, no podía respirar. La forma que tuvo Deleuze de resolver su problema consistía en abrir la puerta de la casa, bajar los escalones e irse todos los días desde su apartamento burgués de París hasta la universidad a no respirar. Era como un buzo con una bombona de oxígeno. Así se pasó la vida, aburguesado, adaptado y sin respirar, hasta que ese día 4 de noviembre cambió de estrategia. Abrió la mayor de sus ventanas, entró aire fresco y se lanzó de cabeza. Fue su suicidio y la única vez que el cantor de la fuga se fugó. Pero dejó textos muy hermosos sobre lo que significa romper, partir, negar. Y uno de ellos da origen al título. Dice así: a los que dicen que huir no es valeroso, el fugitivo responde: ¿quién no es fuga? El valor radica en aceptar el huir antes que vivir quieta y de manera hipócrita en falsos refugios. Es posible que yo huya, pero a lo largo de toda mi vida busco un arma. Esta es la idea de la charla, que la huida no es solo la búsqueda de un espacio inmunológico en el que tú sufras menos, porque te fugas para no sufrir, sino también la fuga se esgrime, es un artilugio de combate, es o quiere ser un arma. Otro personaje que me parece muy interesante es Diógenes el Perro, el cínico del siglo V a.C., de la escuela química. Este hombre pensaba la vida y vivía el pensamiento. Este hombre respiraba muy bien, nunca tuvo problemas para respirar. Este hombre no estaba en el sistema, estaba en los márgenes del sistema. Su margen era una tinaja, la pobreza, la mendicidad y sus espectáculos digregadores. Deleuze, porque no podía respirar, se suicidó a los 70 años. Diógenes se suicidó a los 90. ¿Para qué se suicida a los 90, no? Pero lo hizo pues para ser libre hasta el final. Y su forma de suicidarse fue muy sencilla: dejó de respirar, contuvo la respiración y se fue. Para mí, fugarse es correr hacia el margen. Siempre nos dicen que no se puede estar fuera del sistema, que todos estamos integrados, y eso es cierto, pero creo que hay tonalidades. Hay personas que corren hacia la centralidad del sistema y quieren tener empleos remunerados bien, quieren ocupar plazas en la universidad, en el aparato político, quieren tener propiedades, y hay gente que corren hacia el margen. Esto no se puede negar. Margen del sistema, en el sistema, pero hacia el margen. Y ahí estaba Diógenes, y ahí están todas las personas que no pueden respirar la centralidad del sistema. Creo que aquellos de nosotros que buscamos el margen tenemos mucho que aprender de tres grandes ámbitos marginales que podemos considerar como nuestros maestros, de los cuales hablaré hoy. Primero, el mundo rural marginal. No el mundo rural, sino el mundo rural marginal. Aldeas recónditas, perdidas, de pastores, de campesinos de subsistencia, que por fortuna viven un poco más a salvo de la ley. No del todo, pero escapan en mayor medida a la ley. Hablo de esto porque yo he estado en ese ámbito desde el 91, buscando siempre pueblos, aldeas, donde la ley, la alcaldía, la administración se note menos. Es un margen.
un margen interior de Occidente. Otro margen lo representan las comunidades indígenas, que he conocido en América Latina y he estudiado y trabajado para algunos libros. Este es un margen macrocultural, es otra cultura que nos niega. Y el tercer margen es un margen curioso, es un margen movedizo, que estoy investigando ahora, que es el margen de los pueblos nómadas y en particular del pueblo gitano. Otro margen, otra forma de no estar en la centralidad, que nos puede servir a aquellos que como individuos que somos, por desgracia, queremos emprender ese camino. La charla es una propuesta de hacer eso, de acercarnos a estos tres grandes ámbitos marginales como si nos acercáramos a un maestro, no a un profesor, a un maestro. Es decir, a alguien que estimas y del cual puedes aprender mientras lo respetes, y solo mientras te respete. Una relación que decía Aristóteles de amistad moral, casi erótica en sentido amplio. ¿Qué es lo que yo veo en ese margen, en estos tres márgenes? En primer lugar, una diferencia. Nosotros no somos diferentes, somos diversos. Es decir, por fuera vestimos de forma distinta, asumimos unos looks, pero a nivel interior del alma, de la conciencia, estamos homologados. El sujeto occidental es uno. Yo hablo siempre de que peor que el pensamiento único es la subjetividad única. Y es lo que tenemos los occidentales, la subjetividad única. Esta gente es otro carácter, otra experiencia, otro estilo de vida. Quiero hablar de ello en tres movimientos. Primero, diferencia, pero diferencia peligrosa, inquietante. Segundo, no inteligible. La primera parte es descriptiva, la segunda es un poco epistemológica. Considero que no podemos comprender racionalmente a estos mundos, gitano, plural marginal e indígena, que se nos escapan. Podemos hacer algún tipo de operación sobre ellos, pero es asunto que un occidental, y más un experto de la universidad, quiera revelarnos su verdad. Eso mata de risa, o mata de escuela. Y en tercer lugar, el mundo rural marginal, que también considero que escapa. Diferencia no inteligible que nos cuestiona. Estos tres ámbitos son como un espejo roto en los que se refleja nuestra miseria. Yo solo tengo interés por ello en la medida en que, al conocerlos, percibo la inmundicia que nos constituye como occidentales, los más feos de los hombres, que decía Nietzsche, y una plaga y un horror para todas las especies vivas del planeta. Voy a empezar por la parte descriptiva, pero manifestando en primer lugar el choque que siente uno cuando se enfrenta a la diferencia, y que yo he sentido en varias ocasiones. En el caso indígena, por razones personales estaba en crisis y me fui allí a curarme. Pero la forma que tenemos los occidentales de curarnos es decir que vamos a ayudar al otro. Yo fui a ayudarme a mí mismo, fui a remediar mis males y me vino muy bien que hubiera indígenas explotados, expoliados y humillados, porque así pude hacerme un gran favor al hacer creer que hacía el bien. Me acerqué a ello y choqué con la diferencia, una diferencia brutal. Cuento solo dos escenas para que veáis hasta qué punto estamos ante la otredad, que no tiene nada que ver con nuestra forma de vida y que no podemos entender. Primero, las asambleas. La asamblea genuina, tradicional maya, que se ha perdido en gran parte, que yo conocía por la lectura de Georges Lapierre y otros, y que busqué, y al final encontré en la Verapaz, en Alta Verapaz, en una comunidad perdida. Voy a la asamblea y oigo algo parecido a esto. Mucho ruido, un gran tumulto. Se reúnen mujeres, hombres y niños, y ahí se forma una algarabía infernal. Y yo estoy un poco nervioso, también como ahora, digo, ¿cuándo va a empezar la asamblea? Y sigue ese ruido, y yo estoy ahí, digo, bueno, tampoco tengo toda la vida. Y dura horas. Y luego veo que traen tortas de maíz y traen café, y sigue ese ruido. Y que hay una gente mayor, los ancianos, luego explicaré que no es lo mismo un anciano que un puto viejo. En Occidente tenemos muchos putos viejos y pocos ancianos. Los ancianos se levantan y corren por los rincones, se acercan a la gente, vuelven a sentarse. Tardé mucho en comprender que ya estaba funcionando la asamblea, que eso era la asamblea. Siguen hablando, pasan horas, de repente se oye un silencio y yo digo, bueno, ¿qué pasa ahora? Y todos los indígenas empiezan a auscultar el silencio, porque es que entonces en la cabeza se pone así como a escuchar el silencio, a ver si es un silencio bueno o un silencio malo. Están ahí un ratito, de repente alguien habla por un rincón, ¡pum!, y se reanuda la algarabía. Siguen hablando. Yo ya no entendía nada de lo que pasaba, empezaba a intuir que eso era así, pero que alguien tendría que decir al final la resolución, porque el motivo era que había que hacer un camino, y por dónde se hacía ese camino para conectar con un pueblo vecino.
Ese era el tema de la asamblea, un camino por donde lo hacemos. Y llevaban horas, los niños, las mujeres, muchos se iban, volvían, tan tranquilamente. De repente se hace otro silencio y todo el mundo se pone a escucharlo de nuevo. Pero este silencio es más largo, es más hondo. Dura, dura y dura, y de repente los ancianos se levantan y dicen: se acabó la asamblea, estamos de acuerdo. Eso es una asamblea, eso es democracia, eso es la irrisión, la burla y la parodia de nuestras narcisistas asambleas occidentales, en la que cada uno levanta la mano para ejercer un poder e intentar convencer a una masa de estúpidos e imponer si puede su criterio. Eso es una asamblea. Lo que está descartado es la votación. La votación es la muerte de la comunidad, la muerte del pueblo y la mentira de la asamblea. Es la falsificación de la democracia. Si dura toda la vida, no pasa nada, porque se vive para esa democracia o esa autogestión, ¿no? Claro, lo interpreté muy mal. Yo a veces pienso en mi pasado y me sorprende lo necio y estúpido que puedo llegar a ser. La verdad es que cada vez pienso menos en mi pasado. Un esquizofrénico que estuvo en el hospital de Murcia, a que quiero mucho, me dijo: mira, Pedro, el futuro es un invento de los políticos y el pasado un engendro de los curas más crueles. No piensen mucho en ello. Y pienso poco en mi pasado. Pero bueno, pienso en mi pasado y me acuerdo de esa asamblea y cómo la interpreté neciamente, torpemente, y di muchas charlas y hablaba de ella con una interpretación errónea, con una deformación occidental de lo que era esa asamblea. Dije: ¿veis? Ahí sí, en una comunidad de iguales, de libres e iguales, sí triunfa el mejor argumento de Habermas. Como son compañeros, como no hay diferencias de clase, de poder, de saber, el mejor argumento, la mejor decisión para el camino se va a imponer. Y eso ocurrió allí. Alguien tuvo el mejor argumento y convenció a los demás. Y eso fui por ahí propagándolo. Y es una estupidez y una necedad y una ridiculez. Ha pasado el tiempo, he leído otros libros, al final los libros, qué estúpido que los libros me abran los ojos, ¿no? Me han hecho verlo de otra manera. No. Allí no pasaba que alguien intentara convencer a otro. Allí no es que triunfara el mejor argumento, porque no había un argumento. Era la comunidad entera la que estaba pensando. Es una cultura oral. Nosotros, los hombres de la escritura, los masacrados por la letra, ante un problema podemos escribir o imaginar escrituras, pros, contra, el camino, los vecinos, los materiales, la orografía, y podemos llegar a una conclusión lógica o racional. Pero eso no puede hacerlo un hombre que funciona solo por la memoria, un hombre que no ha escrito nunca, que tampoco tiene interés en escribir y que mentalmente no puede hacer esa sistematización porque no tiene palabras, conceptos, abstracciones, clasificaciones. La única manera de pensar es comunitaria, es rodearse de otros y hablar con otros para que juntos surja el pensamiento. Habrá uno que dirá: sí, pero hay piedras, sí, pero hay piedras, sí, pero hay piedras. El otro: es que esto... Y al final, en ese barullo, en esa algarabía, se produce una conclusión que no era previa, no era el mejor argumento, es la comunidad la que está pensando. Esto para nosotros occidentales es la diferencia y es un choque muy grande, porque lo que estoy diciendo es que el individuo, que somos individuos nosotros, es un elaborado occidental. No tiene nada que ver con la gente de las otras culturas. Nosotros somos, por desgracia, individuos, pero el individuo no es planetario. El individuo se lo forja a Occidente con mucho trabajo. Dice André Gide: lo que nunca sabrá el hombre es el tiempo que ha necesitado el hombre para forjar al individuo. Para forjar al individuo fue muy importante la escritura y la imprenta. Yo soy un enemigo de la alfabetización y un enemigo de la escritura. La escritura te repliega en ti mismo, la lectura te repliega en ti mismo, te exime de buscar al otro para pensar. Te quedas solo, como Hegel, como Kant, como todos esos grandes payasos, y te dedicas a pensar por ti mismo. Ese es el individuo y es cosa nuestra. Pero cuando tú ves a un indígena, o a un gitano, o a un rural marginal, no hay un individuo, hay una fibra de comunidad. Una fibra de comunidad. Eso es un choque que me llamó la atención en el mundo indígena. Otro choque fue, no cuántas veces, la leyenda del maíz que llora. Estuve unos meses en un lugar con los zapotecos, en Pilavijanos, haciendo de escudo humano y otras cosas, ¿no? Vivía con Felipe, un zapoteco. Y un día me cuenta: mira, Pedro, hace muchos años, cuando la guerra de los zapatistas, nosotros tuvimos que irnos, porque un indígena no era pro-zapatista. Ese tema de la tierra para el que la trabaja, para un indígena es abusivo. Pero ¿cómo va a ser la tierra para alguien? ¿Cómo la madre de todos, de la que todos formamos parte, puede tener un dueño? No, la tierra no es de nadie. Nosotros vivimos con la tierra.
Mejor, nosotros vivimos tierra. No queremos la tierra para que la trabaja y no queremos trabajar, ¿eh? No queremos trabajar. Lo que nosotros hacemos no es trabajar, es simplemente vivir. Pues claro, como están amenazados por el mal gobierno y por los zapatistas, hacen una asamblea y después de mucho tiempo deciden irse. Pero cuenta Felipe termina, y bueno, nos fuimos. Pasó el tiempo y unos mercaderes ambulantes con unos burros y unas cacerolas oyeron un gemido inmenso, un ruido tremendo en el norte de la montaña. Subieron y era el maíz que llora. Y ya está, Felipe ya me cuenta eso y para él ya me lo ha contado todo. Siempre le pasaba igual, digo, muy bien Felipe, el maíz llora. ¿Qué te parece, Pedro? Terrible, ¿verdad? Digo, sí, Felipe, pero ¿eso qué significa? Y Felipe nunca me explicaba las cosas como yo a mis alumnos, porque Felipe era un profesor, voy a ser un maestro. Era un poco socrático, me hacía preguntas a mí, por eso le tenía mucho miedo a conversar con él, porque no paraba de hacer preguntas a mí, que no sabía nada. Pedro, ¿por qué llora el maíz? Como un occidental rápido, vertiginoso, dije, ya, llora porque se ha pasado la fecha de la recolección, os habéis ido y está llorando por eso, porque es tarde para él. Le dije, Felipe, no manches, Pedro, no manches. El maíz no tiene reloj, y tú lo sabes. A veces lo cogemos verde y lo asamos, se llama cerote. A veces maduro, a veces no. El maíz no tiene fecha, no tiene reloj, eso es cosa tuya, no. ¿Por qué llora el maíz? Digo, ostras, cuidado, Pedro, que estamos aquí hablando de filosofía. Digo, bien, no es fecha, pero llora de inutilidad, porque al irse da su fruto y nadie lo recoge. No manches, Pedro, las cosas nunca son útiles o inútiles. Las cosas son. El maíz es, y punto. Si estamos nosotros, es. Si no estamos, es. Si no estamos, están los cerdos salvajes, están los jabalíes, hay muchas cosas. Y si no está la tierra, no. Las cosas nunca son útiles o inútiles. Vosotros, los blancos, sí sois unos útiles y otros inútiles. Aquí las cosas son. ¿Por qué llora el maíz? Ya me puse serio, digo, filosofía, mis lecturas. Había leído a Capra y a todo esto de pensamiento sistémico, holístico, digo, ya está, esto es la totalidad, la unidad, claro. Digo, ya lo sé, Felipe, ya lo sé, estoy seguro. El maíz llora porque, veis, los hombres se han partido, se ha escindido la comunidad. Dice Felipe, no te diré que sí, pero tampoco te diré que no. De uno, que es uno, nunca pueden salir dos. Los zapotecos no están de acuerdo con la matemática occidental, a la que le encanta dividir. Siempre estamos dividiéndonos, hasta llegar al uno del individuo. De uno, que es uno, no puede salir dos, porque dos es otra cosa. Uno es o no es. Está o no está, vive o muere, y lo que ha pasado es que la comunidad ha muerto. Hostia, Felipe, creo que empiezo a comprender. Me mira, se ríe y dice, pero Pedro, ¿tú crees de verdad que el maíz llora? ¿Dónde están sus ojos, Pedro? Mira, ¿dónde están sus lágrimas? ¿Tú crees de verdad que el maíz llora? Digo, Felipe, le damos el loco. Dice, esto es una forma de hablar para que me entendáis, y ni por esas, Pedro. A ver, Pedro, cuando el maíz llora, ¿quién llora en el maíz? Felipe, si el maíz no llora y llora el maíz al mismo tiempo, yo no sé quién llora, me rindo. Esta es su respuesta. Toda la comunidad llora en el maíz. Y lo que llora es su propia muerte. Para ellos sí es verdad que el todo se forma de las partes y en cada parte está el todo. Y en el maíz lloran los niños, las rocas, los pájaros, las aves, los muertos, lloran toda la comunidad y lloran su muerte. Esto me costó mucho tiempo intentar comprenderlo y aún no lo he comprendido bien, porque estamos ante una diferencia absoluta, estamos ante la ausencia de individuos, estamos ante una antelación sociológica, epistemológica y ética de la comunidad. Claro que hay seres particulares, pero llegas a ello a través de un rodeo. De hecho, sus lenguas son intersubjetivas, no parten del yo-yo, sino del nosotros, etc., intersubjetivas. Ese choque entre la diferencia también me ocurrió en el caso del mundo rural marginal, con los pastores antiguos, tradicionales, analfabetos, también cultura de la oralidad. A veces he contado esta escena. Estoy con Alejandro, un pastor de Arroyo Cerezo, y con mis cabras, con sus ovejas, y me dice algo que me dejó perplejo. Dice, hablamos de la sequía, de que no llovía mucho tiempo. Dice, mira, Pedro, un pastor leyó una vez, digo, Alejandro, un pastor leyó una vez que andando el tiempo la tierra toda se convertiría en un desierto. Digo, Alejandro, un desierto. Dice, y debe ser verdad. ¿Por qué? Por lo antiguo que era el libro y por lo elegante de los dibujos.
que ahora me quedo chafado del todo, dice, me está diciendo que la verdad del enunciado depende de su antigüedad. Si es así, está de acuerdo con Tarkovsky, con su película Solari, que mantiene que la carrera del conocimiento es una carrera del desconocer, un alejamiento de ciertas verdades básicas primarias que tuvimos cerca y que estamos olvidando. Me está diciendo que no hay nada que celebrar en los avances científicos técnicos. ¿Me lo dice este pastor? ¿Me está diciendo eso? ¿O me está diciendo aún más duro que la verdad depende de la estética? Como diría Derrida, que la retórica no existe, que también la retórica es una forma de enunciar la verdad, de que no se puede distinguir entre el contenido positivo y la retórica. Me está diciendo que la verdad depende de la antigüedad y de la retórica, como diría Derrida, pero si lo dice Alejandro, que encima todo era analfabeto. El personaje de Basilio, otro pastor de la zona con el que estuve mucho tiempo juntos y al que dediqué el libro Desesperar, es el protagonista. Un hombre que era pastor, tenía 1000 ovejas, porque decía, habiendo nacido ahí, hacía lo que la tierra le pedía, y el río Celeste era tierra de pastores. No trabajaba por dinero, pero como tenía que vender su ganado para que no fuera aquello una marabunta de ovejas, pues lo vendía, le daban dinero, era por supuesto millonario. Cogía los billetes, los enrollaba, los metía en botes de conserva, en calcetines viejos, en zapatos, y los tiraba en la cambra, donde se ocupaban de ellos las ratas, la humedad, las alimañas. Perfecto, el capital para las ratas. Esto es lo que hacía Basilio, tan tranquilo. Y otras muchas cosas. Su casa era la casa más digna que he visto, porque no tenía cuarto de aseo. Usaba sus excrementos como abono. Lo que sale del hombre, porque se lo priva la tierra, me decía. Durante mucho tiempo ni tenía luz ni agua. Era una vivienda digna. Esto no es digno. Estas casas de hormigón, hechas con cemento, con luz y con agua, si se extendieran por todo el planeta, la biosfera se iría. Nuestras viviendas occidentales son radicalmente indignas. La chabola del pastor, la choza del indígena y el carromato del gitano sí son dignos. Sorpresa. Y la tercera con los gitanos. Es un pueblo desconcertante, es un pueblo único. No cabe ningún paradigma. Digo, voy a estudiar el caso gitano, porque a mí a veces las universidades me contratan, y ahora la Universidad Internacional de Andalucía, para los cursos de verano y en la Cartuja, un montaje aristocrático, quiere que hable de los gitanos. Digo, bueno, sí, 400 euros. Digo, sí, voy corriendo. Por supuesto, yo soy un mendigo y un ladrón. Y es porque unos colectivos gitanos extraños, gitanos con conciencia crítica, quieren que vaya a decirle a la gente de allí que la escuela es antigitana, que la escuela persigue la integración del gitano y que la integración es un etnocidio. Que la integración es un etnocidio y que toda esta plaga bobalicona de trabajadores sociales, educadores sociales, asistentes, burocracias de bienestar social que caen sobre los gitanos como buitres, están contribuyendo al exterminio por la vía suave de la integración del pueblo gitano. Son unos genocidas. Sorprendente el pueblo gitano, que durante su trayectoria ha conocido todo tipo de pogros, persecuciones. En España, como somos tan distintos, no los quisimos expulsar, que era lo más normal. Quisimos que se quedaran, pero sedentarizándolos. Que se quedaran, pero con una casa, por la fuerza. Aquellos que no, sí que serían castigados. Como no conseguimos sedentarizarlos, a pesar de las órdenes, de los castigos, de las torturas, en 1749 Carlos III proclama la Gran Redada, y en España en un día se encerró a todos los gitanos y a todas las gitanas que se encontraron para explotarlos como mano de obra, trabajos forzados, los hombres en las galeras y las mujeres en depósitos, pequeñas fábricas, factorías. Ni así consiguieron acabar con los gitanos. Se encargó de ello, lo diseñó el muy ilustrado Marqués de la Ensenada. La ilustración es la enemiga del indio, del gitano, del rural marginal. El muy ilustrado y Carlos III. Pogrom, persecución abierta. En el este de Europa fueron esclavos. Llegaban, eran nómadas y eran castrados y convertidos en esclavos. Se compraban, se vendían, se regalaban, se mataban. Estuvieron así más de 200 años. En Alemania, lo que fue Auschwitz, que fue la eliminación sistemática de los judíos y de los gitanos, no surge solamente en el siglo XX. Ya mucho antes, por ejemplo, en Alquitrán, en 1600 y poco, se decreta que el ejército, la milicia, deben perseguir a los gitanos y cuando los encuentren, se resistan o no, allí mismo ejecutarlos. Así. Y hay que presumir de que ha limpiado Maguncia de todo gitano y toda gitana, que ha sido una causa digna, como las nuestras, ¿no? Así se decreta. Este es el pogrom, la persecución. Otros países, leyes de expulsión terribles, siempre galeras. Y el pueblo resiste, subsiste y llega hasta la actualidad. Siempre disfrazándose.
Es muy bonito el tema del antifaz gitano. Cuando llegan en el siglo XV se presentan como devotos, como peregrinos que van a Roma o a Santiago. Y así, como parecen muy cristianos, los señores feudales, los monarcas, le dan permiso de paso. Y ellos pueden hacer su vida nómada. Se disfrazan de devotos. Hoy Antonio Carmona, gitano, profesor gitano, ha escrito algo terrible. Dice esto: ojalá me equivoque, pero si siguen así las cosas, los gitanos tendremos que volver a disfrazarnos para defendernos de aquellos que nos quieren salvar a toda costa. Nosotros, con nuestros programas interculturales, nuestras escuelas adaptadas a ello, nosotros, con esta tropa social cínica de trabajadores sociales, disfrazarse de payos para que los dejemos en paz. Ese es un poco el choque con la diferencia en los tres ámbitos, y ahora quiero empezar a describir este carácter propio de estos tres márgenes, aquellas cosas que yo envidio en ellos y hacia las que quisiera correr, lo que tienen en común estos tres ámbitos culturales. Primero, muy importante, la oralidad. Hubo un tiempo en que pensábamos que ser, decimos, analfabeto era negativo. El mismo término es injusto, porque defines a un colectivo por lo que tú crees que le falta. Sin alfabeto, no. Ágrafo, sin escritura, no. Es una cultura de la oralidad. Es otro universo cultural, tan digno como el tuyo, escritural o pensamiento caligráfico. Tan digno. Es otra forma. No es una cultura inferior. No tiene ninguna carencia, ningún déficit. Son así. Incluso pueden tener valores que nosotros nunca tuvimos o hemos perdido. Son culturas de la oralidad. ¿Qué es lo propio de estas culturas? Lo propio de estas culturas es que exigen, como decía antes, al otro. Es un modo de pensamiento siempre con el otro, un modo de expresión siempre con el otro, porque no escriben a solas en su departamento, en su gabinete para publicar y hacerse ricos, y un estilo de vida. Un liberal, Walter Owen, lleva un tiempo insistiendo en esto, y eso que es liberal el hombre y está a favor de la escritura, pero ha mostrado toda la riqueza de esas culturas que antes pensábamos que tenían un déficit, o eran como minusválidas. Habla de que existe una psicodinámica particular del hombre oral, distinta a la nuestra, una forma de expresión distinta a la nuestra, un estilo de vida que se llama verbomotor distinto al nuestro. Es decir, un tipo de sujeto, otro. La alfabetización, cuando cae sobre él, lo aniquila. Alfabetizar es eliminar personas, tipos de carácter. La alfabetización, la escuela, la imprenta, fuera de esta cultura, es un poder altericida, etnocida. Eso está claro, porque lo que hace es borrar una opción de pensamiento, de reflexión y de vida, la opción oral, que es justamente la característica de los indígenas, de los gitanos, de los marginales. Si los alfabetizas, los homologas y vas borrando las diferencias del paisaje humano, todos como nosotros. La letra hoy día ya no entra con sangre, porque nuestras escuelas son libertarias. Ahora entra con caricias, juegos, ternuras y otros embelecos, pero la letra hoy derrama sangre. Alfabetizar es una empresa innoble, fuera de nuestro ámbito. En el pasado yo fui completamente imbécil. Me acuerdo que cuando el sandinismo en Nicaragua me apunté a una cooperación con el sandinismo en el 85 para alfabetizar. Era inconsciente, me parecía que era hacer un bien. Yo era muy sensible a la cuestión social, reforma agraria, el comunismo si quiere, la revolución, y como era sandinista y había hecho una revolución, fui corriendo de que eso era la maravilla, ¿no? Y digo, bueno, comisión antiótana, alfabetizar, qué bien, qué bonito, alfabetizar, hacer un favor. Qué horrible, ¿no? Luego fui a ver a los misquitos indígenas y vi que había escuelas y me enfadé, pero por lo que era la escuela, no por lo que hacía con los indígenas. Era absolutamente necio. Quiero insistir en esto, en que la letra, la imprenta y la alfabetización es un poder altericida, etnocida. Es una máquina de masacrar opciones de pensamiento y de vida. No hay nada que celebrar con la alfabetización. Favorece la comunidad, pone un dique muy grande al pensamiento abstracto, porque los hombres que son orales no manejan conceptos, categorías. Hay un experimento de un ruso, Luria, muy bonito a este respecto. Coge a una gente alfabetizada y a unos indígenas autóctonos no alfabetizados, orales, y les pone 4 dibujos para que diga que son. Les pone un árbol, un martillo, una sierra de hierro y una llave. Llegan los alfabetizados y dicen naturaleza y herramientas. Llegan los orales y dicen, esto es muy raro, por aquí hay madera, y colocan ahí el árbol, y hierro.
Y luego una cosa que es martillo, que es las dos cosas, madera y hierro. No tienen el concepto de herramienta, no manejan clasificaciones, es un pensamiento visual, concreto, físico. Dice Luria, operacional, situacional. Como no manejan conceptos, clasificaciones, esquemas, abstracciones, están a salvo de la mayor plaga del mundo occidental, la abstracción. Dice Bakunin, la historia de la humanidad es la historia de grandes masacres, guerras y crímenes convertidas en nombre de una abstracción cualquiera. Dios, patria, revolución, Estado, Estado-nación, hoy Estado de Derecho y democracia, tropas de paz, ejércitos humanitarios, una pura abstracción y matando gente. Las culturas orales están a salvo de la abstracción, están a salvo de convertirse en grandes genocidas. Siempre se ha subrayado el carácter pacífico del pueblo gitano tradicional, del mundo rural marginal, que se hacía guerras, eran de poca dimensión y eran rituales, y es otro concepto de lo que es la guerra, pero no son grandes magnicidios, expansionistas, universalistas, porque la abstracción aspira a la universalidad. Derechos humanos, ¿pero qué tontería es esa? ¿Cuántos tipos de hombres hay sobre la tierra? ¿Por qué tú occidental hablas por todos? Di derechos de Occidente. Te decía Felipe, ¿qué opinas del derecho al trabajo? Dice, ¿eso qué es, Pedro? Pues ir a la fábrica, no, eso es un derecho muy inhumano, no lo quiero. ¿Qué opinas del derecho a la educación? Dice, Pedro, ¿eso qué es? Si eso ocurre, si los niños se educan sin ningún derecho, ¿eso qué es? Pues creo que es llevarlos a la escuela, encerrarlos, no, ese derecho es muy inhumano. ¿Qué opinas del derecho a una vivienda digna? ¿Eso qué es? Que tú vives en una mierda de casa, una chabola. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero eso, déjame con mi casa. Derechos humanos, una atracción, Occidente, una cultura expansionista, universalista, guerras, invasiones, la aspiración a la hegemonía planetaria, tropas de paz. El hombre oral está a salvo de la abstracción y eso enorgullece al gitano, al indígena y al rural marginal. Nosotros ya no podemos dejar de pensar como seres que dicen caligráficos, tipográficos o incluso electrónicos. Son los tres pasos de las culturas escriturales: la escritura, la imprenta y los medios tipo virtuales, ¿no? Otro aspecto importante de las culturas orales, el particularismo. Defienden lo más próximo. ¿Pero qué hay de malo eso? Defienden a lo más próximo, es decir, su hijo, su padre, su familia, su clan, y no tienen mucho interés por lo más lejano. Nosotros al revés, como somos seres abstractos, lo que queremos es reclutar al prójimo. Ellos no. Y tenemos palabras, dice Fernandita, peyorativas para decir como son. Dicen, eso es amiguismo. Claro, no es humano querer a tus amigos y defenderlos. Eso es partidismo. Claro, yo prefiero a este que al otro. Eso es nepotismo. Términos negativos para intentar que no se favorezca a lo más próximo. Porque tenemos que favorecer normas abstractas. Somos ciudadanos. Otra abstracción, ¿pero qué es un ciudadano? ¿Qué es un ciudadano? Yo no sé lo que es eso. Un portador abstracto de deberes y de derechos. Cuánta metafísica, cuánto villarismo. Los pueblos orales, como estos tres que comento, están a salvo de eso. Dice Lottery de que están a salvo también de la domesticación. Donde hay lecciones, donde hay lecturas, hay selecciones. Hay materiales que se ofrecen a leer. Hay una gestión política, biopolítica del acto de la lectura, sobre todo a través de la escuela, y hay una domesticación. Es mucho más difícil domesticar a un pueblo oral que a un pueblo lastrado por la letra, por la escritura. Otro rasgo que distingue a estos tres ámbitos marginales y que a mí me parece precioso, la laborofobia, el odio al salario. Si lo pensáis bien, el trabajo para otro o para una institución es algo radicalmente inhumano, es algo absurdo, es realmente un disparate. O sea, tú te levantas por la mañana y tienes muchas cosas que hacer, pero ir a pasar 8 horas en la fábrica no come ninguna cabeza. Eso es una brutalidad y una violencia. Bueno, lo haces porque a cambio de eso puedes consumir, imagino, puedes tener cosas, pero tú no lo harías. Estos tres pueblos se oponen al salario, laborofobia. No se oponen a trabajar en el sentido de ejercitar, de hacer cosas con las manos, no. De hacer labores, por supuesto que no. Pero sí hay una forma de trabajar para otro, a que les traigan la plusvalía. Hay una forma de trabajar para una institución. Los gitanos han ganado siempre la vida, lo demuestra Kleber, especialista en cosas así, espectáculos, pequeño comercio de subsistencia, amaestrando osos, domesticando cabras, trabajando mucho hierro. Eran siempre, hasta hoy, labores autónomas. Y hoy se refugian en el mercado ambulante, porque es la forma de no trabajar para otro. Yo considero que es una necedad mayúscula trabajar para otro. Una necedad máxima. Solo refleja una cosa, que el hombre occidental ha alcanzado un punto de demencia en el que ya no lucha ni por su propia felicidad. Porque el trabajo para otro, el trabajo alienado, trae siempre esa desgracia.
Hay una canción que me contó un amigo, Luis Pastor, que es pastor durante mucho tiempo, que narra cómo ve un pastor justamente a un albañil. Llegan los albañiles por las aldeas rural marginales y ven que ese albañil pues, come mejor que ellos, quizás bebe mejor y tiene más cosas, ¿no? Y el albañil le dice, pues emigra, vete de aquí, vete a trabajar como yo. Dice la canción, que es muy sencilla, muy tontorrona, no sé si es un tipo de almohada. Dice así, cómete tu pan, bébete tu vino, que yo estoy aquí con tu patrón, debajo de un pino. Esa canción es terrible, terrible, porque te sitúa al pobre albañil haciendo la masa para comer un pan mejor y beber más vino, y luego a la sombra, en un pino, a su patrón, rechoncho y gordete, con el pastor, que han escapado de esa faena. Es el odio al salario, el odio al trabajar para otro. El caso indígena está claro. Cuando estuve en Junquila-Vijanos se iba a hacer una obra, querían crear una carretera que los comunicara con Oaxaca, que los acercara a Oaxaca, y eso para ellos ya no era tan malo, ¿no? Que hubiera una vía. Pero dijeron, ¿qué? ¿Que van a venir constructoras? ¿Que va a haber aquí gente trabajando para otro? Dicen, no. Eso es una humillación para un hombre y nosotros, los de Junquila-Vijanos, no queremos ver ese panorama. Nos va a demoralizar, nos va a entristecer, no queremos sufrir, no queremos ver a un hombre trabajando para otro. Aquí no ocurre eso, tenemos ayuda mutua y no queremos que otro ser humano lo padezca. La vamos a hacer nosotros, que nos den los medios, los recursos y lo hacemos nosotros de forma cooperativa, colectiva, en plan de tequio, y así fue. Lo más importante, no consentir, no permitir, no admitir que un hombre dedique su vida a trabajar para otro, para la institución. Tercer rasgo, sentimiento comunitario, lo que decía antes. Allí el protagonista es la comunidad y en absoluto el individuo. Aún en SEGA, Mundo Rural Marginal, te dice, mira, el lavadero del pueblo, horno de yesa comunitario, aún tenemos una almacén para vehículos comunitarios. Todas esas labores que son comunitarias fueron hechas de forma también colectiva, cooperativa. Durante mucho tiempo los rebaños eran también cooperativos, eran también colectivos. La ayuda mutua hacía innecesario que hubiera un contrato, contratar a alguien, pagar, usar un dinero o algo parecido a un funcionario del medio, ¿no? Ese sentimiento comunitario. En el caso gitano es la importancia que dan al clan, a la familia. En el caso indígena es la localidad. Es la localidad más que la etnia. En Junquila-Vijanos, que se sienten fundidos con ese entorno, había zapotecos, pero también hubo mixtecos. Y me miraron a quedarme. Pero tú serías de Junquila-Vijanos. Hay una pertenencia concreta a ese terreno. Aquí lo que se defiende es lo más concreto, lo más visceral. Por un lado, la tierra en la que naces, y por otro, la sangre tuya y de los tuyos. Nosotros parece eso como retrógrado, lo que defendemos, abstracciones. Sin embargo, hay algo más ridículo, más frágil, más discutible que una abstracción, que somos nosotros los occidentales, que ya no tenemos sangre, las familias deshechas, desarticuladas, destruidas, y tenemos territorio, que somos, aparte de un montón de abstracciones, no somos nada. Otro aspecto importante, el derecho consuetudinario. Nosotros no vemos lo que no nos interesa. Decíamos, los gitanos, venganza, matanza, muerte, ellos no tienen ninguna ética, es la ley más fuerte, la selva. No, se ha estudiado. Es lo que se llama la quis romaní. Se llama así, es un derecho jurídico transnacional gitano. Una serie de pautas morales que los gitanos siguen en todas partes del mundo. Están estudiadas, tipificadas por gente como Patricia Romero, se estudian ahora en Granada, en el Instituto para la Paz y los Conflictos, dentro del capítulo de la paz imperfecta, dicen que es un modelo pacífico de resolución dialogada de los conflictos que el pueblo gitano ofrece al mundo por si quiere asumirlo. Ahí no hay jueces, no hay castigos, no hay cárceles, no hay leyes. Hay que atender al caso concreto, al problema que afecta a la comunidad y usa a un hermano contra la comunidad. No hay que castigar al culpable, porque no hay culpable. El culpable es toda la comunidad, si se ha hecho mal. Y hay que resolver el problema. Es un tipo de derecho que busca siempre la cohesión del clan, la reconciliación y el arreglo. Y igual, este derecho consuetudinario se da en el mundo indígena. Es un derecho oral, se transmite por generaciones, sin escritura, y se basa sobre todo en la resolución comunitaria, colectiva de los conflictos, y si no pueden, pasan por la asamblea o pasan por un gabinete, un consejo de ancianos, para intentar siempre resolver ese problema. Pero ese carácter tiene carácter demológico, es decir, es la comunidad la que resuelve el problema, no un juez, no una institución. Derecho consuetudinario, otro aspecto de estos mundos marginales. Tercero, educación comunitaria. La escuela, nuestra escuela, es solo una opción cultural. Es la forma que ha elegido Occidente desde hace poco, el siglo XIX, para transformar el carácter de los niños, para convertirlos en buenos obreros y en buenos ciudadanos. Había un problema, el tipo de material humano no se adecuaba a la fábrica y a la democracia naciente, y era preciso encerrarlos,
siguiendo el modelo del cuartel, de la cárcel, para transformarle de forma pedagógica su conciencia. Esa es la escuela, una calamidad nuestra, que ahora expandimos, globalizamos, pero en el mundo indígena, gitano, o en el mundo rural marginal no había escuelas. Ahí la educación se respiraba. Toda la comunidad educaba a toda la comunidad a lo largo de toda la vida. ¿Qué es lo que no había? Niños. Dice Iván Illich, los niños no existen, pero ¿quién ha visto alguna vez un niño? Nosotros los occidentales estamos inventando los niños. Si tú ves a un hombrecito pequeño, hombrecito de corta edad, que viste como un payaso, con colorines, elefantes, sobrecicos, dices que es un niño. Lo marcamos así, lo vestimos como payaso, tiramos la categoría, mira, si viste como gilipollas, es un niño. Ponle pantalones cortitos, que sepamos que es un niño, porque si es un niño, lo coge y le encierra en las escuelas. Y ya que es un niño, ya has creado la etiqueta, la categoría, le das derechos particulares. No trabaje, no trabaje. Hasta que tengas 16 años. Luego sí, sufre, claro, sufre, jeje, pero antes no trabajes, porque eres un niño. Si matas a alguien, no pasa nada, eres un niño. Los niños no saben lo que hacen. Creamos la categoría de niñez, que es un ejemplo puramente occidental, y está vinculado a la escuela. El gitano es un hombrecito gitano de corta edad. Trabaja como sus mayores, sufre y disfruta como sus mayores, y durante mucho tiempo fue ahorcado o gaseado como sus mayores. La película de Tony Garlic, Liberté, se muestra el horror que sienten los gitanos hacia el pantalón corto. ¿Por qué tengo que vestir yo de una forma diferente a la de los demás? ¿Por qué me quieres segregar, marcar? ¿Por qué me quieres convertir en eso? En lo que no soy. Soy un hombre de corta edad. Y estos niños que inventamos se convierten en las escuelas en prisioneros a tiempo parcial. ¿Qué es un estudiante? Un presidiario a tiempo parcial. Todos los días la administración, el Estado, obliga al padre a admitir un rastro. Quieras o no, te jodes, me llevo al niño. Quieras o no, lo encierro. Quieras o no, meto la mano en su cerebro. Y además es por el propio bien del niño, por el tuyo. Anda ya. Educadores mercenarios, por otro lado, que son los profesores, que son educadores como hay tantos, pero que cobran por educar como nadie, y que están insertos en la cadena de autoridad. Su lema es: cortazo de pan, no es para obedecer, obedecer para mandar. Esa es la escuela. Esto no existe en el mundo indígena, gitano o rural marginal. No hay mercenarios educativos, toda la comunidad educa, sobre todo la madre, sobre todo los ancianos, y no es lo mismo un anciano, decía antes, que un puto viejo. Si te haces mayor y no te has ganado el respeto de la comunidad, nadie te va a hacer caso. No va a ser el maestro elegido de los niños, de los jóvenes, de los hombrecitos. Eres un puto viejo, y punto. El anciano es un hombre de respeto, que está ganando la estima de la comunidad. Y entonces, como lo respetas, como lo estimas y como lo quieres, te acercas a él para aprender de cosas concretas. Nosotros tenemos profesores. Te cae alguien porque ha hecho una oposición, no te gusta, pues lo soportas. Y se da todo el poder. En la escuela hay relaciones de dominación brutales, y en las relaciones maestro-discípulo son relaciones de poder, en la que la víctima, digamos, el discípulo, el aprendiz, siempre puede revertir la relación. Escudarse, abandonarla, abandonar al anciano, dejar de escuchar a su madre. Tiene mecanismos de resistencia que no hay en las escuelas, donde está bajo el poder del profesor. Dice Juan Manuel Montoya, médico gitano: el niño gitano aprende jugando en el trabajo. El niño gitano aprende jugando en el trabajo. Nosotros creamos 3 tiempos. El hombre occidental lleva un hacha y crea campos, esferas, edades. Tiempo para estudiar y aprender, tiempo para jugar, tiempo para trabajar. Eso no ocurre en estos ámbitos marginales. Antes me empeñaba siempre en decir todo lo que quería decir y ponerlo todo encima de la mesa, y al final me estresaba, porque esta charla debería durar 6 horas. Entonces ahora me lo planteo como una charla río, es decir, hablo y hablo. Cuando yo me canse o vea cara de cansancio, corto, le da igual donde hayamos llegado y hacemos un coloquio. Así que si sentís que os cansáis, me lo decís y paro, ¿no? Pero voy a seguir por lo menos un poquito más. Otro rasgo de estos mundos marginales: antiproductivismo, desinterés hacia la producción, la rentabilidad, el consumo. Los indígenas zapotecos cultivan el maíz y dejan una cantidad muy grande ahí, lo dejan, no quieren excedente, no lo van a vender. Y digo, ¿pero por qué no coges todo el maíz? Y dice, ¿y por qué quieres que coja todo el maíz? Digo, bueno, pues ya tengo bastante para comer, ya tengo bastante para socorrer a algún hermano que tenga mala cosecha. ¿Para qué quiero más maíz? No sé, pero ahí está, para la tierra, para los animales, ahí está. Es antiproductivismo. No queremos rentabilidades, no queremos ganancias, no queremos negocios, no queremos mercado, no queremos capital. El modo gitano de trabajar, que muestra algunas películas como Los Tarantos de la vida verita,
es trabajar a la gitana. Ya que haces una labor, la haces por el placer de hacerla. Es un trabajo lento, que se corta, es un trabajo en el disfrute, que está en el tipo del trabajo occidental, obsesionado por la rentabilidad, hasta cuando te quedas solo, tú en tu huerta, trabajando como un loco para tener más tomates. Anda, a disfrutar, por Dios. Es un trabajo a la gitana, se dice. Y en el mundo rural marginal, yo le decía a Basilio, ¿tú qué eres, Basilio? Dice, pues yo qué soy, yo qué sé, ¿tú? ¿Cuál es tu oficio? La vida aquí. Su oficio es la vida aquí. Es un hombre que nace allí, donde se tiene que ser pastor, y es pastor. E igual que lleva un hato, curte pieles, hace casas de mampuesto, cultiva un huerto, castra animales, un montón de cosas. Lo que no es un empleado, no trabaja. Y luego lo que hace tampoco está orientado a la producción, mucho menos al consumo, que es lo que necesitan los occidentales. Máquinas de producir, máquinas de consumir, máquinas de contaminar. Estas tres culturas, gitana, indígena y marginal, son antiproductivistas. Otro rasgo, la aversión al Estado y a sus políticas. El Estado es el enemigo del indio. El indio es localista, quiere vivir en su localidad conforme a su ley del pueblo tradicional que ellos conocen. Su democracia india, son cargos rotativos, electivos, asamblearios, y quieren que lo dejen en paz. Le importa un pito el Estado-nación. Los indígenas tradicionales, conscientes de sí, están siendo exterminados por gente como Evo Morales, un indígena que llega a la cúpula del Estado y quiere acabar con la idiosincrasia de su pueblo en nombre de este concepto estatal. Porque el Estado siempre ha sido el enemigo del indio, que es localista. No entiende el concepto de Estado y mucho menos el de nación. Pablo Cingolani, un conocido mío, trabaja para Evo Morales, preparando expediciones para contactar a tribus no contactadas. Dicen, es que están ahí, no han visto al hombre blanco hace seis siglos y a lo mejor lo necesitan y lo están exterminando las multinacionales, las petroleras, las forestales, la industria del bosque. Queremos ayudarles, darle un territorio. Cuando lo consiguen, cuando lo contactan, la comunidad se desintegra, muere y enloquece en muy pocos años. El Estado es el enemigo del gitano, tradicional nómada. El gitano nómada subsiste en toda Europa hasta los años 50 del siglo XX. Soportó el pogrom, soportó Auschwitz, las persecuciones, no soportó la escuela. Detrás del pogrom viene el programa. El programa son estos proyectos, estas historias, estos artilugios para ayudar a la integración gitana. Y se basan siempre en la alfabetización y en la escolarización. Los gitanos actuales tienen conciencia de estar en un proceso de desgitanización, que se están abayunando. No han podido contra la escuela. Obligados a llevar a sus niños a la escuela forja payos. Bueno, esta es la diferencia de estos tres ámbitos marginales a los que nos podríamos acercar como si fueran nuestros maestros. Es, como decía, una diferencia amenazada. Cada vez quedan menos gitanos nómadas, cada vez es más reducido el mundo rural marginal, incluso allí en Sega, donde vivo, cada vez llegan más decretos del ayuntamiento, medidas, los forestales que meten el hocico, los veterinarios, a veces para recaudar impuestos, a veces los programas de desarrollo rural, cada vez nos permiten estar menos al margen del Estado. Esta charla mía es un poco un requiem. Son tres mundos hermosos con los que vamos a acabar. Gitanos apasionados, rurales que serán rurales y ya no marginales, y comunidades indígenas que van a estar soldadas al Estado-Nación. Una suerte de indigenismo de integración, que no se discrimine, pero acabando con sus señas de integridad. Bueno, paso al siguiente punto, que es más pesado todavía que este, ya de carácter filosófico, y es decir, bueno, ¿qué puede el hombre occidental decir de un gitano, de un indígena o de un rural marginal? Esa experiencia, esas subjetividades son comprensibles. Tú, payaso de biblioteca, tú, exudado de las universidades, tú, triste experto, ¿crees que puedes acceder a la idiosincrasia gitana, rural, marginal o indígena? ¿Estás seguro de eso? Mi postura es clara, no. Hay aspectos en el otro que se nos escaparán siempre. Los occidentales no tenemos una clave hermenéutica universal. No tenemos un poder descodificador planetario que nos permita saberlo todos de todos. Al contrario, lo nuestro es ignorar. Lo nuestro es no ver.
Hay un libro de Enrique Dussel que se llama así, 1492, el encubrimiento del otro. Llegan los españoles a América Latina y no ven al otro, no lo ven. Han pasado 500 años y seguimos sin verlo. Lo vamos a exterminar y no lo habremos visto. Esa es la miopía típica de Occidente. Voy a parar un poquito para beber agua. Eso sí, penséis que me estoy hablando mucho, lo dejamos por aquí, ¿no? Quedan los 2 puntos siguientes. Sobre los gitanos, nunca han hablado de los gitanos. Como es un pueblo sin escritura, son los payos los que han escrito sobre los gitanos. Tenemos entonces una versión del gitano que procede de la letra, hecha por nosotros, y es más bien una historia llena de tópicos. Por ejemplo, una de las figuras de la tradición española más antigitana, llena de prejuicios, yo creo que racista, es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes tocó el tema gitano en 3 obras, La gitanilla, Pedro de Urdemalas y Rinconete y Cortadillo. Es horrible lo que llega a decir de los gitanos. Hay un artículo de Antonio Villanueva que se llama así, que muestra este lado xenófobo de Cervantes, que era un hombre de su época, un occidental, que fue absolutamente incapaz de acceder a la alteridad gitana. Otro ejemplo, Charles Chaplin. Chaplin tiene una película corta que os recomiendo porque es detestable, que es El vagabundo. Yo no voy a decir aquí que Chaplin es racista, pero sí digo que esa película es racista. La historia de la película es muy típica. Hay una gitana que parece demasiado bonita, sensible, lista y dulce para ser gitana, pero es gitana. Sus mayores la torturan, la violentan, abusan de ella, la explotan, y llega ahí Chaplin y se enamora de ella y al final consigue que se muestre la verdad. Es que no era gitana, era una hija de unos acaudalados, de unos ricos, que había sido robada por los gitanos. Y la película de Charles Chaplin acaba cuando los padres ricachones vienen con su coche y su séquito a llevarse a la niña y se queda Chaplin un poco triste, pero ha hecho el bien. Porque los gitanos en esa película son una máquina de golpear, violentar, torturar y explotar, que se dedican a robar niños. Esto es lo que hace Occidente ante la diferencia, tergiversarla, deformarla, malinterpretarla. Otro ejemplo, Buñuel. La película de Buñuel sobre las Urdes es una aberración. Tierra sin pan es un disparate. Resulta que va el tío allí y empieza a ver solamente aquello que encaja en su óptica de hombre socialista, de izquierdas, con una utopía revolucionaria, y no ve nada. Ve la película y todo es salvajismo, endogamia, brutalidad, y menos mal que ya hay maestros que empiezan a difundir las luces. Cualquiera que ve el mundo para imaginar sabe que hay otras cosas. No saben lo mismo de la Urde, lo mismo Ordano, que no estiman tanto a Buñuel. Saben que había lazos de ayuda mutua, saben que había redes comunitarias, saben que sí había una cultura, aunque oral. La película de Buñuel era el típico occidental de izquierdas que llega a un entorno a decir: esto necesita votar a un partido de izquierdas. Ojalá el Frente Popular sea capaz de hacer algo. Eso es Buñuel, Tierra sin pan. Monumento a la miopía occidental. No somos capaces de ver al otro. Y es que aparte de las dificultades lógicas, está una que viene del campo del lenguaje. No todas las lenguas son traducibles. Y mucho menos podemos traducir a una cultura sin lengua. Pero es que, por ejemplo, algunas culturas, bueno, sin lengua, sin escritura, son intersubjetivas, lo decía antes. De los mayas, por ejemplo, no se parte del yo. No está siempre yo hago, yo hablo, yo escribo. No, el sujeto es intersubjetivo, lo ha estudiado Beckendorf, Paoli y otros. Es un sujeto plural, que engloba siempre a un sector de la comunidad, a varios. Y nunca hay complemento directo. Nunca la acción recae en otro como si fuera un objeto. Un ejemplo, yo digo a vosotros, yo te hablo, Occidente, yo te hablo a vosotros, objeto, como si diera un martillazo, yo te hablo. ¿Cómo lo diría un maya? Nosotros. Yo hablo y tú escuchas. Un acto de la comunidad. Y si no me escucháis, como va a pasar enseguida que vaya a dormir, diré, no me escucháis, que eso sí que es un martillazo, no me escucháis. ¿Qué diría un maya? Diría, nosotros no. No, yo hablo y tú escuchas. Un fracaso de la comunidad. Un fracaso de la comunidad. ¿Cómo traducir eso? Me dice Felipe, mira Pedro, cada vez que hablo contigo en castellano, es como si me pongo unos guaraches, unas sandalias que me llevan por donde ellas quieren y no por donde yo quiero. Soy consciente de que nunca te digo lo que te quería decir el zapoteco, te digo otra cosa, que a veces se parece pero a veces no.
Somos hablados por las palabras, decía Nietzsche, y cuando queremos traducir a estas otras lenguas tan distintas, las convertimos en objeto de tergiversación, manipulación, etc. Otro aspecto, entre el universalismo occidental y el particularismo no hay ninguna acción de respeto mutuo, no hay posibilidad de entendimiento. Las culturas universales quieren ser globales, aspiran a la totalidad. Las culturas localistas quieren que la dejamos en paz. A los zapotecos les importa un pito el resto de la humanidad, y no está mal así, les importa un pito. A nosotros todo nos importa mucho, porque no queremos que nadie difiera de nosotros. Incluso hay una suerte de imperialismo ético-jurídico, hablamos de justicia planetaria, justicia universal. Tranquilo, 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 tu aparato de justicia, tus jueces y tus leyes que sean para ti, pero no pretenden imponer esas leyes universales, cuando son occidentales, a otras culturas. Algunos autores como Taylor hablan de crear una comunidad liberal de grandes dimensiones. Dicen que somos ciudadanos del mundo. No, no te engañes, ciudadano del mundo, no te engañes, no te engañes. Tú eres ciudadano de un mundo-estado. Tú aspiras a ser, como dice Rall, una sociedad de agentes, todo un Estado liberal y tú un súbdito de ese Estado. El ciudadano del mundo es el apátrida, como los gitanos, que no eran de ninguna parte. Eran del mundo porque no eran de ningún Estado. Nosotros, los occidentales, somos universalistas. Cuando nuestros antropólogos, etnólogos, sociólogos se dedican a investigar al otro, hacen dos cosas. Una, justificar sus disciplinas, su oficio, su diversidad y sus emolumentos. Tiene que haber antropología porque hay antropólogos y porque hay primitivos. Tiene que haber sociología porque existo yo y tengo que vivir este cuento. Y segundo, glorificar nuestro modo de vida. Decir que es el más moderno, racional, justo. Entonces siempre están pendientes del otro para ver vulnerabilidades, necesidades, problemas, para que nosotros vayamos a solventarlas de forma filantrófica, mediante balas y escuelas. E imaginamos carencias que no tienen. Por ejemplo, los pies descalzos. Los niños descalzos gitanos, los niños van descalzos, ¿vale? Los niños indígenas van descalzos, sí. En el mundo rural van descalzos, sí. Ahí no hay ningún problema. El problema es nuestro, los occidentales, porque esto es una prótesis, como la herradura de un burro. No había necesidad de que fuéramos calzados si mantuviéramos un cuerpo que se usa y una relación con la tierra. Y yo vi entre los zapotecos que estaban las camas por debajo de unas camas, donde dormían con muchos zapatos. Es que había gente muy buena, monjas, ONG, que daban zapatos. Dicen, nos los ponemos pero nos hacen daño, nos los ponemos pero andamos mal, nos los ponemos para ir a la ciudad para que no se rían de nosotros. Y esos niños descalzos iban por el bosque, por el monte, y no se dañaban. Yo tocaba las plantas, digo, ostras, si no está duro. Yo pensaba que estaría duro como una dureza que le mete. No, está hablando de una forma de andar que sabe cómo separarse, una forma casi instintiva de andar, notando las dificultades como si fueran bailando sobre el terreno. Pues no, son pies descalzos y eso es una carencia. La vivienda que decía antes, la vivienda gitana, es una vivienda, es un carromato, tiene que ser como las nuestras. El ocio, decimos, no tienen ocio, lo que no tienen es trabajo, alienado. Para ellos todo el día es un ejercicio de la libertad en la que no hay ni trabajo alienado ni ocio. Tú sí. Como te encierran durante 8 horas en la fábrica, te dan un ocio para que hagas el imbécil y sigas consumiendo y tengas que seguir trabajando toda tu vida. Un ocio alienado porque hay un trabajo alienado, pero en una comunidad gitana, la marginal indígena, no hay ocio porque no hay trabajo alienado. Es todo simplemente ser, simplemente estar, simplemente vivir. Capital, el desinterés ante el capital de los gitanos, dice él mismo, no somos ambiciosos, nos interesa el bienestar básico de la familia. No trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, trabajamos lo justo para vivir, no quieren acumular. De hecho, un pueblo nómada no suele acumular. Tú no te puedes llevar en la caravana casas, posesiones y tierras, ¿no? Hay una aversión al capital. Lo que llamamos nosotros viajes de placer. Es muy triste que una civilización lleve el viaje de placer a esa marcha veraniega periódica en la que una persona herida de aburrimiento y herida de esclavitud, se va a respirar un ratito, a hacer fotos de monumentos que no le interesan, comer como un cerdo, etcétera, y luego volver a su puesto de tornillo. Yo sostengo que esos son viajes de dolor. Viajes de dolor. Y hay que estar herido para viajar de esa forma. Ese tipo de viajes son desconocidos en estos mundos. Porque el gitano no viaja de placer, vive el camino. El indígena es que no quiere irse de su localidad. Y el pastor dice, no, nosotros peleamos para vivir. Eso de ir a otras partes no va con nosotros, somos de aquí. Así, en muchos capítulos que nuestros especialistas no quieren ver. Vivienda, calzado, ocio, dieta.
La dieta equilibrada de los occidentales, que nos comen locos, que si las proteínas, que si la mitad, que si el pobre. Dios mío, qué complicado comer. Los gitanos tienen una dieta aleatoria, pues comen lo que encuentran, lo que pillan, tranquilamente. Y bueno, los que sobreviven son muy fuertes. Diógenes el perro vivió 90 años en la Grecia del siglo V a.C. y comía lo que le daban. Nosotros, con nuestra dieta equilibrada, solo hemos conseguido crear una sociedad de zombies, de muertos vivientes, que no se quieren morir ni por solidaridad. 70, 80, 90 años, gracias a fármacos abusivos, a drogas, a alimentos que se supone que son completos, para tener ahí una sociedad de muertos vivientes. Le dice Felipe: Pedro, aquí nos morimos a los 50 años porque es hora de morirse. Pues claro que sí, es hora de morirse. Se te cae el cabello, se te caen los dientes, como un animal, pues te mueres y no pasa nada. Porque para un indígena morirse no es tan gran cosa. Nosotros hemos dramatizado la muerte, pero para ellos morirse es tan sencillo como nacer. Nace un niño y nos dice: no, ha nacido un niño. Se muere uno y dice: no, se ha muerto. Vienen, se van. A mí el género humano no me gusta mucho, pero tampoco me entusiasmo porque haya grandes oleadas de natalidad. Y si hay grandes oleadas de mortalidad, tampoco para tirarse de los pelos. 50 años, era de morirte. Muérete, cabrón, muérete y deja paso a nosotros. Pues no, eso es un problema. Tenemos que convertirlo en zombies como nosotros. Bueno, esto es un ejemplo de que los occidentales no podemos comprender. ¿Qué pasa con la tropa social cívica? Educadores, trabajadores sociales, han caído en un síndrome, una enfermedad que llamo síndrome de Viridiana. La película de Buñuel, Viridiana, es una medio monja tontita que necesita todos los días encontrar pobres, tullidos y mendigos para recogerlos, hacerle un favor, darles de comer, ponerle a labrar un beso y un muerto y así ganarse el cielo de los cristianos. Este síndrome se ha pasado a la izquierda. Cuidado, este síndrome cristiano, que es en sí mismo indigno, necesidad de un otro vulnerable, precario, maltratado para ganarte un cielo, se ha pasado a la izquierda. Discute entre los liberales radicales, socialistas, comunistas, anarquistas, que andan siempre a la caza y a la búsqueda de un otro minusválido. Inmigrante, preso, mujer maltratada, para hacerle un bien y ganarse su cielo de hombre comprometido, que majo soy, justo, hombre de izquierdas. Este síndrome tiene 3 pasos y cae sobre los gitanos, los indígenas y los marginales. Tiene varios pasos. Primero, conmiseración socioétnica. Te da pena un otro. Te da pena. Me das pena, gitanito. Me das pena, indígena. Ya eso me pone nervioso. ¿Por qué te doy pena? ¿Por qué te doy pena? Me das pena. Segundo, declaración de simpatía. Me caes bien. ¿Y por qué si te doy pena? Me caes bien, preso, gitano, indígena, me caes bien. Tercero, disposición auxiliadora inmediata. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Aquí salta la polla récord con su canción Gurú y dice: ¿qué cojones te han mandado? Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu viejo. Solo pretendes cobrar. Gurú. Ha venido a salvarme de la otra parte del mundo. Me da la salvación, pero eso por tu cuenta de riesgo. No me ayudes. No me ayudes. Nosotros, como comunidad, nos ayudamos. Déjame en paz. No. Te voy a ayudar. Necesito ayudarte. Paso siguiente. Un rédito simbólico. Te ganas el cielo. Paso siguiente. Un rédito económico, político y cultural. Hombre, es que tampoco voy a vivir del aire. Hay que pagar los gastos de la ONG. No pasa nada si dejamos un poco de beneficio económico o político. Anda, apúntate en mi partido, vótame, ponte al frente de mi candidatura. Y cultural, voy a escribir un libro sobre ti. Eso lo hice yo, este viejo buitre. Voy a hacer una película sobre ti. Voy a hacer una exposición fotográfica sobre ti. Y eso me beneficia culturalmente, mi carrera, mi prestigio. Voy a hacer una tesis doctoral sobre ti. Voy a investigar tus plantas, rédito cultural. Y lo más triste de este síndrome de Viridiana, de este socialismo de la izquierda, nosotros somos gente que acudimos al otro y le decimos: amigo, aquí estoy, mándame. Eso sería ayudar. Aquí estoy, mándame. No, nosotros queremos corregir, rectificar, modificar la praxis del otro. Me gusta mucho tu lucha, pero hay aspectos mejorables. Mira, nosotros en Occidente hemos visto que esto te vendría bien. Es decir, queremos reconducir las luchas de los otros para traerlas a nuestro terreno. Hace tiempo que el feminismo islámico, el feminismo indígena, ha parado los pies al feminismo occidental para decirle algo así: compañera, mujer, ese talibán que tanto odias, que es un talibán,
Resulta, no se te darás cuenta que ese talibán es mi padre, es mi hijo, es mi marido y es mi hermano. Son solo eso, ese talibán. Nosotras, con nuestro ritmo, con nuestros conceptos y a nuestro plazo, tenemos que corregir ese problema de nuestra cultura, por supuesto que sí, pero sin seguir tu manual de instrucciones y sobre todo, compañera, en el respeto de nuestra cultura, porque somos islámicos y no nos interesa en absoluto Occidente. Ese síndrome de Viridiana que están padeciendo en la actualidad los gitanos, indígenas y los marginales. Ha surgido lo que llaman malinchismo, gitanos con estudios, indígenas con estudios, campesinos con estudios, que traicionan como malinche a su pueblo y empiezan a trabajar para la integración. Es una especie de capo dorado, una quinta columna, ¿no? Evo Morales, malinche máximo, Evo Morales. Muchos colectivos gitanos, asociaciones que están mendigando programas, escolarización, etc. Entonces, ¿para qué quiero ya hablar de estas culturas si no puedo entenderlas? Y ya sí que voy a acabar porque ya veo cara de cansancio y creo que ya está bien. Aquí se manifiesta mi crítica a la teoría clásica del conocimiento. No es verdad que exista un objeto de conocimiento y un sujeto, el investigador, el especialista, que va allí y la suma y la pone encima de la mesa. Eso es muy absurdo. Pensar que yo, por un estudio, por una carrera, por un título, puedo acceder a la alteridad, a la otredad, sacar su esencia, colocar encima de la mesa y difundirla a una masa de ignorantes sin título, para su bien, no se mantiene. La otredad permanece en su sitio y tú solo la reinterpretas y la recreas en beneficio propio. ¿Qué cabe? Lo más digno, lo que llamo heterotopía. Te acercas al otro para construir un relato sobre el otro poético. Y repetir ante el mundo gitano una marginal indígena es poética. Es una interpretación. Es conscientemente una recreación. Puede ser, si quiero, una modificación. Porque su función no es mostrar la verdad, no soy cientificista, sino usar ese discurso para cuestionar nuestra cultura. Esa es la operación que lo pongo. Decirle a los occidentales, compañeros, esos niños indígenas se educan, se socializan, se polarizan, sin padecer la tortura de las aulas. ¿Qué os parece? Es posible que un indígena zapoteca sepa todo lo que necesita para vivir en su comunidad sin pasar por la agresión de la nota calificadora. Insuficiente, suficiente, ¿qué os parece? Es posible que en una asamblea no gane el que mejor habla. Es posible que un pueblo de varios miles de habitantes, incluso millones, no tenga partidos políticos, ni votaciones, ni representantes. No hace falta que vistáis a los niños como payasos, etc. Esa es la operación que he hecho en mi libro, La vara en la escuela, Desesperar, y es el único tipo de discurso legítimo que le cabe al occidental cuando se enfrenta a la alteridad. La alteridad sigue en su sitio, por desgracia a los occidentales la vamos a exterminar. Creo que ya sí que lo voy a dejar, no he terminado, faltaba el tercer punto, que era el crítico, pero creo que ya hay cara de cansancio. Solo una cosa más, insistir en eso. Hay personas sistematizadas más que otras. Todos estamos sistematizados, pero hay personas más sistematizadas que otras. El sistema no es una entelequia abstracta que esté ahí, a que echamos la culpa, como hacen muchos hippies. Es que el sistema es muy malo, el sistema es negativo, el sistema somos nosotros. Cada uno de nosotros en cada acto de compra, en cada acto de venta, en cada acto de obediencia o de hacernos obedecer. Somos el sistema. Y la forma de acabar con el sistema no es agruparte con otros, estructuras políticas, luchas corporativas, porque lo que se precisa es una labor de descodificación. Arrancarte el sistema que eres como si fueran garrapatas. Descodificación, autoconstrucción ética. Volver a hacerte, rehacerte. Y para eso es preciso la fuga. La fuga de los lugares de complicidad. No doy clases, no trabajo, no compro, no obedezco, viviré lo que pueda, pero conmigo no cuentas. Esto es imposible hacerlo 100%, pero se puede correr hacia ese margen, ¿no? Por eso toda mi charla ha sido una apología de esos márgenes y un acercamiento a estos pueblos como nuestros maestros, para que cada uno se elabore su propio margen. El margen que lo elaboras tú, tu margen, desde el desprecio absoluto a los que corren hacia la centralidad del sistema y aspiran a la fama, la gloria, el dinero y el poder. A eso los dejo con el sistema, que sí les va. Hasta solo eso.